Ni un solo miembro del Gobierno ha asistido hoy al Senado, donde las comunidades han debatido sobre la ley de amnistía. Se trata de un desprecio absoluto a la Cámara Territorial, no al Partido Popular. Pero a la vez también supone una delegación de funciones a su socio de Esquerra, que es el que hoy ha puesto voz a lo que quiere perpetrar el Gobierno. Sánchez, de hecho, ha regalado a Aragonés un acto electoral en Madrid. Todo esto es insólito y sorprende también que los socialistas críticos con esta norma, como García Paje, se escondan y no den la cara. Es más fácil criticar delante de los micrófonos y no en las instituciones y en su propio partido. Ahí tiene toda la razón el Partido Socialista. En cualquier caso, la amnistía sigue adelante y sigue su curso. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Cataluña y sus anhelos independentistas siguen marcando la actualidad de este país y en cuestión de pocas horas se entremezclan noticias como que el PP aprueba en el Senado un informe que corrobora que esta norma es inconstitucional, pero a la vez Aragonés se mofa del Gobierno diciendo que la amnistía dejó de ser imposible en 2 días. ¿Cómo pasará con el referéndum? Y mientras el presidente de la Generalitat comparecía en la Cámara Alta y escuchaba esta vez sí al resto de presidentes autonómicos del PP, conocíamos que el Tribunal Supremo cita a declarar a Puigdemont como investigado por terrorismo. Eso sí, puede hacerlo por videoconferencia. Es verdad que para entonces, entre el 17 y el 21 de junio, ya estará aprobada a priori la ley de amnistía. Nunca como hasta ahora el Senado había sido el foco político en España y hoy lo es por partida doble. Por un lado, la celebración de la Comisión General de las Comunidades Autónomas para debatir sobre la amnistía y por otro, hemos conocido el listado de comparecientes del PP en la comisión de investigación de esta Cámara por el caso Koldo. De momento, y subrayo lo de momento, no citarán a Pedro Sánchez y a su esposa, pero la lista dejan claro que de momento no es definitiva. Vamos a empezar por la intervención del presidente catalán en el Senado para defender la amnistía y donde ha dejado en muy mal lugar a Pedro Sánchez. Ha dicho que habrá referéndum y se basa en los antecedentes de la amnistía, que era en un principio un no rotundo y finalmente ha sido que sí. Natalia Fernández, buenas noches. Dice convencido que el referéndum dejará de ser imposible. Buenas noches, José Luis. Eso es, el presidente de la Generalitat parece haber echado un pulso a Pedro Sánchez, del que ha salido airoso y prácticamente burlándose de Sánchez. En su intervención ha querido dejar claro que por mucho que se grite, la amnistía será inevitable, como lo será la financiación singular y el referéndum. Todos decían que era imposible, que era inconstitucional, que no tiene cabida en el ordenamiento jurídico. Y recuerdo en especial cuando el presidente Pedro Sánchez, a 2 días de las elecciones en el Congreso de los Diputados del pasado mes de julio, manifestó que el independentismo pedía una amnistía y pedía un referéndum. No han tenido amnistía y no ha habido un referéndum de autodeterminación, ni lo habrá. A pesar de las declaraciones, todos sabemos que si hoy estamos aquí es porque la amnistía de la noche a la mañana dejó de ser inconstitucional, dejó de ser imposible, como sucederá con el referéndum, y que más tarde o más pronto será aceptado como la vía para resolver el conflicto de soberanía entre Cataluña y el Estado. Bueno, pues han asistido 6 presidentes autonómicos del PP, han faltado otros tantos, y entre los que han intervenido estaba Alfonso Fernández Mañueco. Dice que en Castilla y León no nos vamos a callar porque es una responsabilidad ética y moral. Ha sostenido que la ley ataca a la igualdad y a la libertad y que pone en peligro la solidaridad de todo un país por los 7 votos que Pedro Sánchez necesitó para continuar en la Moncloa. Se va a poner en riesgo el mantenimiento de los servicios públicos en Castilla y León: educación, sanidad, servicios sociales, dependencia. Estamos entre los mejores. Es todo un gesto de valentía escaparse cuando te vas a enfrentar a la verdad. Es todo un alarde de democracia dar la espalda al Parlamento, a la soberanía nacional. Es toda una ostentación de cogobernanza con las comunidades autónomas su ausencia hoy en el Senado.
Muy duros han sido también con la ley de amnistía y con el gobierno el resto de varones del PP que han asistido al Senado. Coinciden en que no van a servir, que todo esto no va a servir para la reconciliación con Cataluña, y tienen claro que el referéndum de autodeterminación se acabará celebrando. Ninguna duda tienen los dirigentes populares de que ese referéndum se celebrará más pronto que tarde y señalan directamente a Pedro Sánchez, a quien le piden que cese sus concesiones a los independentistas. Estamos ante un golpe contra la unidad nacional, la democracia y el Estado de Derecho, programado y por etapas, y que será imparable si no reaccionamos a tiempo. Esa amnistía, sin arrepentimiento ni compromisos, supone que la destrucción de la unidad de España resulta impune. Quien quiera burlarse de los aragoneses, quien quiera reírse de los aragoneses, lo único que hace es demostrar su enanez política. Si el que Pedro Sánchez, o si del que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno, depende que se haga el referéndum de autodeterminación, habrá referéndum de autodeterminación. La ley de amnistía no es ninguna salida, es el laberinto mismo. La ley de amnistía no es una reconciliación, es la legitimación de una ruptura. La ley de amnistía no es una decisión de futuro, es una deslealtad para perpetuar el presente. Ningún presidente socialista ha acudido tampoco a esta cita en la Cámara, que precisamente representa a las autonomías, y tampoco lo ha hecho el más crítico con esta ley. Emiliano García Paje ha explicado que no se quiere sentir utilizado por el PP. Estaba claro que si Paje ha llegado a poner contra las cuerdas a su propio partido, no iba a bailar las aguas a los populares. Deja claro que igual que no obedece las instrucciones de Ferraz, mucho menos de Génova. Se empeñan en tenernos a los presidentes autonómicos como si fuéramos unos maniquíes, y no se trata de eso. Se trata finalmente de defender libre y autónomamente los intereses de nuestros ciudadanos sin sometimiento a doctrina partidaria ninguna. Lo he dicho muchas veces. Sí, es evidente que yo no me someto a instrucciones como presidente, me refiero a instrucciones de Ferraz, menos aún me puedo someter a instrucciones de Génova. Pues desde Ferraz se ha calificado de circo esta sesión, en otro claro menosprecio al Senado. No tienen la mayoría necesaria, la tienen, como saben, el Partido Popular, y creen que esta comisión no debería haberse celebrado. Y uno de los primeros en pronunciarse ha sido el ministro de Presidencia, Justicia y Memoria Democrática, Félix Bolaños, a través de la red social X, en la que decía: sigue el numerito del Partido Popular en el Senado con la amnistía. Como no les gustó nada el informe de la Comisión de Venecia, que respaldó la amnistía, ahora se piden informes a sí mismos. ¿Qué dirá el informe del Partido Popular pedido por el Partido Popular? ¡Qué intriga!, acompañado por ese emoji que ven de duda. Ya en el propio Senado era el socialista Javier Remírez quien apuntaba a los populares de utilizar su mayoría en la Cámara Alta. ¿De qué manera esta proposición de ley les impide ejercer las competencias que les son reconocidas si no existe tal colisión y, por lo tanto, no existe contenido autonómico? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues la ley de amnistía sigue adelante y hoy hemos querido saber si ustedes creen que finalmente se aplicará en tiempo y forma. Natalia, recuérdanos la pregunta y el resultado. Pues como siempre, José Luis, vamos a comenzar recordando esa pregunta que lanzábamos en X y que decía así: ¿cree que la ley de amnistía entrará en vigor esta legislatura? Pues vemos ya el resultado, porque la votación ha quedado tal que así. Un 56% considera que sí, por un 44% que cree que no. Bueno, pues vamos ya a presentarles. Gracias, Natalia. Luego volvemos contigo para seguir contando la actualidad del día, que hoy viene calentita. Estoy en Madrid, en el plató, como todos los lunes, y me acompaña Carmen Loncinas. Buenas noches. Buenas noches a todos. La Paz, ¿qué tal estás? Pilar Cernuda, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a empezar con las ausencias. Primero las del Gobierno. Yo no sé qué pensáis, que os parece que ningún ministro haya asistido ya al Senado a defender además una ley de las que ellos presumen, ¿no? Y ellos consideran que es una buena ley. Yo creo que es la más trascendente de esta legislatura. Yo creo que a mí, sinceramente, me parece que hizo mal el Partido Socialista, o el Gobierno, mejor dicho, en no acudir, porque si no tomas la palabra en cualquier foro, en cualquier institución, alguien la va a tomar por ti. Y eso es lo que, en definitiva, ha ocurrido. Dicho lo cual, es verdad que el Partido Popular lo que ha tratado de hacer con esta comisión, con esta sesión de hoy, es una exhibición del poder del propio partido, el
del PP, a veces el Partido Popular transmite la sensación de que considera el Senado, donde tiene una mayoría muy holgada, una mayoría absoluta, lo considera como un órgano más del partido. Y ese es el juego en el que entiendo que no ha querido entrar, como escuchábamos a Emiliano García Paje, el Partido Socialista. Pero dicho lo cual, siempre creo que hay que estar. Y por tanto no me parece que haya acertado ausentándose de esta sesión de trabajo. Miguel Ángel, ¿por qué crees que ha decidido el Partido Socialista no haber asistido hoy, en este caso el Gobierno, no haber estado hoy ningún representante, ningún ministro? Bueno, a mí más que esa ausencia, la que me llama la atención es la de García Paje, que es presidente autonómico. Han hablado los presidentes autonómicos ampliamente. El que iba a hablar inicialmente era un presidente autonómico de la Generalidad de Cataluña. Y lo que me ha extrañado mucho es el argumento. Yo creo que los argumentos que se están usando a este respecto, todos también, esos, son un tanto, no ya inverosímiles, sino incluso en algún sentido psicodélicos. El argumento de García Paje de no voy a ese sitio porque en realidad me importa más lo que pueda hacer el Partido Popular con mis palabras que expresar aquello que como presidente de Castilla-La Mancha tengo que hacer, que es la posición de Castilla-La Mancha a este respecto, pues me parece absolutamente psicodélica, como digo. Lo he expresado durante estos últimos meses. Sí, pero no es nuevo. Es importante en una Cámara de deliberación, que es lo que son las cámaras, tanto el Senado como el Congreso, ¿no? En una Cámara, una cosa es venir aquí a hablar, una cosa es hacer una pequeña declaración que sale en la televisión y que solo hablas tú. Otra cosa es entrar, ya sé que pocos nos lo creemos ya, pero precisamente por cosas como esas, por cosas como las que ha hecho García Paje, como las que ha hecho el Gobierno hoy o como las que ha hecho en general el PSOE. Nos creemos poco que las cámaras, el Congreso, el Senado, en realidad todas las cámaras deliberativas, todas las cámaras autonómicas, sean eso, cámaras de deliberación, cámaras para intercambiar argumentos. Si cuando no vas a intercambiar argumentos dices, no, es que lo que voy a decir se va a parecer al PP y va a beneficiar al PP, demuestras que estás pensando más en la politiquería que en los argumentos y por lo tanto que en la realidad y por lo tanto que en tu función como presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El representante del Senado, que yo sepa, habla en términos, o sea, el representante de cada partido en el Senado habla en términos de su partido. Cuando alguien desde la presidencia del Senado expresa algo, pues es para regular los términos y ya está. Digo esto porque no creo que voy a defender al Partido Popular de lo que ha dicho Carmelo. No creo que el Partido Popular use el Senado como un órgano de partido. El presidente del Senado hace las funciones de regulación de este debate al que me estoy refiriendo y ya está. Vivimos en una España en la cual el portavoz del Gobierno sí que utiliza a menudo su cargo de portavoz de Gobierno para defender cosas muy de partido, y eso ha sido una degradación de nuestra democracia. Eso no pasaba con otros miembros del Partido Socialista, con otros portavoces de Gobierno socialista, con otros gobiernos. Esa es una degradación progresiva del espacio general, como lo es también que García Paje no vaya hoy a debatir, como que lo es que no vaya el Gobierno, lo que tú preguntabas. Es una degradación general a la cual estamos poniendo todos nuestro granito de arena, si no solamente no decimos nada, sino que incluso lo apoyamos, como has hecho ahora, Carmelo. Bueno, yo creo que es obvio que el Partido Popular maneja el Senado a su antojo. De esto no cabe la menor duda. Es verdad que tiene una mayoría absoluta que se lo permite, pero que lo hace a su antojo en todas sus puestas en escena. Es algo que es incontestable, es objetivo. O sea, luego otra cosa es que nos parezca bien, que nos parezca mal, que quiera hacer de contrapeso. Todo eso ya es opinable. Pero lo que es absolutamente objetivo es que, bueno, la sesión de hoy es un ejemplo. O sea, un desfile de siete presidentes de comunidades autónomas, todos para decir exactamente lo mismo con distintas palabras. Bueno, no han estado todos, y quiero preguntarle a Pilar por las ausencias. Digo todos los que han estado. Los que han estado. Han estado 7. Pero han estado 5 por lo 7. menos. Y todos han dicho lo mismo, exactamente lo mismo, pero cada uno con distintas palabras. Algunos, como Isabel Díaz Ayuso, pues ha tratado de ser lo más tremendista posible porque ella está ahora en su naturaleza. ¿Qué querías que dijeran? ¿Que dijeran cosas distintas? No quiero. Pero escuchar. No. Has hablado. O sea, no, perdona. Yo no te he interrumpido nada. La que no ha hablado, Miguel Ángel Carmelo. La que no ha hablado todavía miserablemente. Miguel Ángel Carmelo. La que no ha hablado todavía es Pilar Cernuda, a la que quiero escuchar. No, me ha resultado largo. Carmelo. Muy largo. Carmelo, Miguel Ángel. La que no ha hablado todavía es Pilar Cernuda. Pero referirse como algo miserable a lo que has dicho, me parece que le degrada un poco. No, te degrada a ti. Pilar. Que lo has hecho. No, lo que tú digas no me degrada.
degrada. Bueno, ya, sí, ¿no? Bueno, yo estoy perpleja con todo lo que he escuchado a lo largo del día a los socialistas. Primero, me parece una falta de respeto del Gobierno al Senado. No ha habido ningún miembro del Senado. Luego se quejan de que han dicho lo mismo los portavoces del Partido Popular. Claro, cuando tú tienes acceso al argumentario que les mandan a diario a los ministros socialistas o a los representantes importantes del socialismo, dicen exactamente las mismas palabras. Desgraciadamente, es el juego político en España. Los partidos políticos, sobre todo los dos mayoritarios, actúan a golpe de argumentario y a veces te da carcajadas, porque uno de ellos utiliza un calificativo extravagante y los demás dicen lo mismo, es decir, han recibido todas las mismas consignas. A mí me parece... Perdona que aproveche una conversación que hemos tenido antes de que empezara este programa, que tú me decías que te interesaba ahora mismo más desde un punto de vista político y periodístico lo que está pasando en el Senado que lo que ocurre en el Congreso. Sí. Y incluso decías que hay mucho más nivel, por el nivel intelectual y político yo voy en la Cámara al Alta que en la Congreso, Baja. que cada vez voy menos porque no me interesa nada, por el nivel. O sea, en el Senado, por lo menos, tanto en el Partido Popular como con el Socialista, hay personas que tienen una trayectoria política importante. La mayoría de ellos son ex-algo, ex-ministros, ex-presidentes o consejeros de las comunidades autónomas, ex-alcaldes, son gente que tienen una carrera detrás. Y vas al Congreso y dices, bueno, de aquí empiezas a contar 10, 12 que pueden tener incluido parte del Gobierno, no tienen absolutamente ninguna trayectoria y muy poquita cosa política en la cabeza. Seguro que son personas espléndidas, pero no tienen ninguna capacidad de hacer un argumento fuerte, sólido, riguroso. Y volviendo a la pregunta que te hacía, ¿crees que ha quedado de alguna forma descafeinado esta sesión por la no asistencia de todos los varones del Partido Popular? No, porque te demuestra ya cómo está la situación española. Hemos oído a García Paje, porque tengo el máximo respeto, porque dice de verdad lo que piensa, pero a mí me ha decepcionado que hoy no haya ido, porque por cuando dice, no, es que yo no quiero una Cámara en la que actúa el PP con su mayoría absoluta, y en el Congreso no actúa el Gobierno con su mayoría absoluta. A veces no la tiene. Claro, no. A veces no la tiene. Fíjate. Bueno, vamos a ver. Lo que estuvo a punto de pasar con la reforma laboral. Vamos a ver. Está actuando la pisonadora. Si quieres, no es la mayoría absoluta, es la pisonadora. Y luego, los argumentos se defienden en el Congreso. Yo, la sensación que me ha quedado este mediodía cuando vi el resultado, digo, hombre, son una panda de cobardes. Yo no estoy de acuerdo con que haya un debate en el que yo creo que van a decir las mismas cosas cada uno de los intervinientes y además se van a meter con mi partido y conmigo mismo. Yo precisamente voy a pelear eso y a decir cuáles son mis argumentos, y en vez de contarnos a los periodistas lo que tú piensas, vete allí, dilo allí y defiéndete con suficiente rigor para que la gente que esté escuchando el debate parlamentario diga, hombre, ese tiene unas ideas muy claras y está definiéndolas ahí. Pero claro, es que esto me parece una patochada, sinceramente. Yo estoy acostumbrada a otro tipo. Mira, Carmelo, tú y yo tenemos ya mucha trayectoria, mucha mili en el parlamentarismo. Y claro, es que lo de hoy ha sido de mediocridad absoluta, insisto, de cobardía política. Sí, yo creo que ya lo he dicho, se han equivocado. A mí me parece que se han equivocado. Es una estrategia, sin lugar a duda, errónea, sobre todo porque, efectivamente, dejas solos con sus argumentos a los que están contrarios, y que Aragonés, contrarios además, a lo que tú decías. de alguna forma casi también se ha mofado del presidente del Gobierno, en ese titular, que es el titular del día, diciendo el referéndum se va a celebrar sí o sí y el Partido Socialista se doblegará. Yo no sé, os pregunto, Miguel Ángel. ¿Sabes qué pasa? Te termino. ¿Sabes qué pasa? Aragonés, que por cierto decía que iba a trolear al Partido Popular. Luego le preguntaremos a Silván si se ha sentido troleado. No, es que no ha troleado al Partido Popular. A quien le ha troleado ha sido al Partido Socialista. ¿Y le ha troleado por qué? Tenemos que preguntarnos por qué va Aragonés, que sabes cómo ha llegado a despreciar las instituciones, cómo se presenta en el Senado en esta ocasión. Pues se presenta en esta ocasión porque quiere sacar la cabeza, porque estamos en campaña electoral por las catalanas, porque esta presencia institucional es la que le da una cierta ventaja a Puigdemont, que tiene otras ventajas de foco, ¿no? Y porque además no hay que olvidar que él ataca al Partido Socialista porque en Cataluña quien le está disputando una parte de su electorado es el Partido Socialista de Cataluña, el PSC de Illa. Claro, y entonces hoy tenía que hacer
Pues el trabajo, porque vamos a ver, con el partido, no, déjame, es que tú no, mídete tú los tiempos, mídetelos, verás qué largos son. Entonces, termino. Entonces, ¿qué pasa? Que el Partido Popular no le disputa a los electorados a Aragonés, se los disputa el PSOE. Miguel Ángel, por tanto, ¿es tan claro como Aragonés que se vaya a celebrar un referéndum en Cataluña? Sí. Lo que pasa es que hago un matiz. Él ha dicho las cosas, por así decirlo, como son. Ha dicho referéndum de autodeterminación. He hablado con la expresión que, por otra parte, es la que él vende a su electorado, obviamente, porque si cualquier referéndum que no fuera autodeterminación, pues les quedaría corto. Obviamente no va a ser la manera en la cual nos la venda el Partido Socialista, como tampoco es la manera en la que nos ha vendido nada de lo que nos ha vendido. Nunca nos lo ha vendido con la verdad, nunca nos lo ha vendido diciendo claramente lo que son las cosas, y por eso requiere un gran esfuerzo siempre en este tipo de foros, son foros académicos, son foros periodísticos, explicar las cosas, ¿no? Y por eso algunos como Carmelo se ponen muy nerviosos cuando intentamos hacerlo. ¿Tú me ves nervioso a mí? Me has llamado miserable, yo entiendo que es por nerviosismo. ¿Tú me ves nervioso? Sí, llamar miserable a otro o es por maldad o es por nerviosismo. Te he dicho que tu discurso era miserablemente largo. Cuando te quiera llamar miserable, te lo diré a la cara. Es una manera de calificarme a mí porque mi discurso... Bueno, no hay apreciaciones personales. Interprétalo como quieras. Bueno, ahora el que te veo nervioso es a ti. Venga, vamos a analizar la actualidad. Has llegado tarde y alterado. No estoy pudiendo hablar. Has llegado tarde y alterado. No he llegado, estoy desde el principio aquí, como han visto los telespectadores. Bueno, como digo, es que se me ha ido el hilo. Digo, ves, hombre, claro, si me interrumpes, ves, es porque eso no es que me ponga nervioso, es que se le va el hilo a cualquiera. Sigo. La cuestión del referendo de autodeterminación, como digo, la ha denominado con su término, pues como la van a vender ellos, como hemos conseguido por fin la autodeterminación, que es lo que quieren siempre los secesionistas o los nacionalistas. La manera en que nos la venderá el PSOE, y por lo tanto dirá que en realidad no ha acertado del todo hoy y que no se ha subyugado a lo que querían los secesionistas, pues nos lo venderá, ya es claro verlo, como una especie de consulta, como una especie de propuesta. La Constitución prohíbe estos referendos, sin embargo, si lo presenta como una consulta, como una pregunta, como una encuesta, como cuando salís en la televisión en la calle con un micrófono, pues entonces ellos creen en esta España tan extraña en la que nos está metiendo el PSOE, con un montón de adalides y de lambiscones que alaban y que aplauden todo lo que el PSOE hace, pues creen que a una parte de la población, y seguramente lo conseguirán, una parte de la población, pues entonces no se dará cuenta de lo que están haciendo, y lo que están haciendo es lo que han hecho siempre. ¿Coincides con Miguel Ángel, que habrá un vericueto, no sé si legal o de formato, para que haya referéndum finalmente en Cataluña? Si lo hay, desde luego lo utilizarán los independentistas, pero yo creo que lo que ha demostrado hoy, o lo que quería demostrar, a lo mejor me equivoco, Puigdemont, Aragonés, es que ellos están cargados de razón hasta ahora, que sus verdades las han cumplido frente a las no verdades del Partido Socialista. Pero esto viene diciéndolo Puigdemont y ha cogido hoy la misma antorcha Aragonés. Y además tienen razón. Sánchez siempre dijo no habrá referéndum, no habrá independencia, no habrá ley de amnistía, y ha tenido que tragarse todo ello. Tienen razón. Puigdemont lo dijo hace 15 días. Dijo que no habría esto, lo hubo. Dijo que no habría... Entonces, el problema ya no es lo que nosotros pensemos. Aquí hay un Partido Socialista y un gobierno que es capaz de hacer lo que sea con tal de seguir gobernando. Es decir, hay un Pedro Sánchez con unas ideas hasta el 23 de julio por la noche, y otro anterior que juraba y perjuraba que la amnistía era absolutamente inconstitucional. Por lo tanto, no estamos en qué puede ocurrir. Esto lo puede parar nada más que la propia Generalitat nueva, si hubiera una Generalitat nueva, si fuera una Generalitat que defendiera la Constitución, que en este momento es muy difícil que pueda existir, porque ella hará lo que le diga Pedro Sánchez también. O bien los jueces. Hace un momento estabais haciendo una encuesta sobre si habrá o no amnistía. Entrará en vigor, más que habrá. Se entrará en vigor. No va a entrar en vigor. Pero no porque Pedro Sánchez lo impida, que él quiera hacerlo para que, tendrá entonces a todos los votos independentistas permanentemente y estará ahí por los siglos de los siglos. No, lo van a impedir los jueces. La Sala Segunda del Supremo ya tiene preparada la consulta, la previa al Tribunal Europeo de Justicia, diciendo
que opine, que dé impresión sobre, no constitucionalidad, que opine sobre la ley de amnistía, luego tiene una semana de alegaciones que ya la tienen preparada y en cuanto presenten las alegaciones, el Tribunal de Justicia Europeo lo bloquea. Es decir, Carmelo, no te voy a dar la palabra, te la voy a dar ahora, pero vamos a cambiar de asunto porque hay muchas cosas que contar hoy. Vamos a seguir también en el Senado. Les decía al principio que nunca antes esta Cámara Legislativa había tenido tanto protagonismo como hasta ahora, y es que el PP le está sacando jugo a su mayoría absoluta, como decía antes Carmelo. Bueno, ya hemos conocido el listado de los 58 comparecientes que pasarán por la comisión de investigación del caso Koldo, y hay 3 novedades. No incluyen de momento al presidente del Gobierno y a su mujer, aunque sí solicitarán información de los contratos de Begoña Gómez con miembros de la trama, y las otras 2 sorpresas son que llamarán a comparecer a Luis Rubiales y a Javier Hidalgo de Globalia. Natalia, ¿cuáles son los nombres más relevantes? Pues entre esos casi 60 nombres podemos destacar al del propio Koldo García o a su hermano, además de los ministros Fernando Grande Marlaska, Ángel Víctor Torres y Óscar Puente. También está citada la presidenta del Congreso, Francina Armengol, o los exministros José Luis Ábalos y Salvador Illa. El nombre de Santos Cerdán, quien fuese clave en las negociaciones con Puigdemont, también está incluido. Y como decías, José Luis, entre los últimos nombres conocidos está el de Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia, por los vínculos profesionales que mantuvo con Begoña Gómez, y el de Luis Rubiales por los contactos directos que habría tenido con los implicados en el caso Koldo. Una lista que, ya advierten los populares, aún está por cerrar. El señor Sánchez tendrá que dar explicaciones a los españoles que no ha dado y, por tanto, de momento en el listado no está, pero está abierto a que pueda estar, lógicamente. De momento no. Bueno, pues el que sí que pedirá la comparecencia de la esposa del presidente, tanto en el Congreso como en el Senado, es Vox, y reprocha al PP no tomar la delantera. Los de Santiago Abascal aseguran que no tienen ninguna justificación que la mujer de un presidente del Gobierno mediara para la justificación de contratos públicos millonario. Un procedimiento para el que es necesario mayoría absoluta, por lo que necesitará el apoyo de los populares en el Senado y de Junts en el Congreso. Consideramos necesario que se dé explicaciones. Se le han pedido las explicaciones en el Congreso, en sesiones de control y en otros muchos momentos al presidente, y se niega a dar las explicaciones oportunas, y consideramos que tiene que darlas. Pues si no las da por un lado, pues tendrá que darlas por el otro. Nosotros consideramos, y así lo ha decidido el Comité de Acción Política, que no tiene ninguna justificación que la mujer de un presidente del Gobierno pues mediara para la adjudicación de contratos públicos millonarios, porque podría suponer pues, un presunto, desde luego, tráfico de influencias. Pues no sabemos si será por el caso Koldo, por la amnistía o por qué. El caso es que hoy a Pedro Sánchez le han abucheado mientras intervenía en la inauguración de una nueva línea de metro en Sevilla. Hasta en 2 ocasiones ha sido abucheado el presidente del Gobierno en Sevilla. La primera, la que decías, en esa inauguración de la línea de metro, y otra más en el municipio de Dos Hermanas, mientras se inauguraba unas viviendas sociales. Sánchez mandaba apaciguar esos abucheos al inicio de su intervención. Bueno, a ver, escuchadme, que tengo cosas que decir. Bueno, yo creo que habéis convertido aquí, querido Paco, el derecho al acceso a una vivienda digna en una identidad del propio ayuntamiento, ¿no? Nos vamos con la noticia rosa del fin de semana, que también de alguna forma se ha politizado. Hablamos de la boda del alcalde de Madrid, que ha dado para muchos comentarios en las redes sociales, la mayoría de ellos intolerables y despreciables, todo hay que decirlo. Pero Podemos no se mete con el físico ni con el chotis de los contrayentes, sino con algunas presencias en esa ceremonia, Natalia. Y es que no sabemos si le habría gustado no estar invitada, pero lo que no le ha gustado ni un pelo es que la Casa Real estuviese en la boda. El motivo, este. Me parece que esta normalización de que la monarquía es el proyecto político de las derechas, que participa con total normalidad en sus círculos de poder, en sus contubernios, en sus reuniones de contactos, que es en realidad lo que es la boda del señor Almeida, es muy preocupante, y me parece que es fundamental, y esto pone encima de la mesa, que es imprescindible que en España construyamos un proyecto político democrático, que evidentemente es el republicano, pero que es también el que nos saca de una dinámica, de un proyecto político que es de corrupción, que es de contactos, que es de seguidismo. Bueno,
Pues no queremos entrar en este programa en todas estas críticas que se han vertido estos días sobre la vestimenta, sobre el chotis y sobre otros rasgos de esta boda, pero sí en lo que decía Ione Belarra, esas críticas a la presencia del emérito. Hablaba incluso, Carmelo, de contubernio, que esta boda se había convertido en un contubernio. A mí me parece que Ione Belarra se ha pasado 7 pueblos con esto del contubernio y la boda. Bueno, cada uno invita a su boda a quien quiere. En el caso de que fuera el rey emérito tiene lo que tiene encima, ya sabemos lo que ha ocurrido. Y lo que hay una vinculación familiar con la Casa Real de la mujer de Almeida. Es una lejana, pero... o cercana a lo mejor en el trato, claro, yo creo que me parece que eran primos carnales de su abuela, ¿no? Sí. Entonces, pues de la abuela de la novia. La novia. Con lo cual, bueno, me parece que tiene todo el derecho a invitar a quien quiera. Y por tanto yo no puedo participar, no puedo estar de acuerdo con lo que dice Ione Belarra y este discurso que se ha montado todo sobre una boda. A esa boda es verdad que ha ido toda la aristocracia casi de este país, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor no sería la boda que yo desearía para una persona de mi familia, porque no me parece que pero si forma de esa voto, persona de tu familia es aristócrata o tiene amigos en la aristocracia, les vas a vetar. Sí, pero al final, ¿sabes qué pasa, José Luis? Te digo esto porque al final todo eso le quita protagonismo a lo que son los auténticos protagonistas de una boda, que son los novios. Por eso lo digo, nada más. Que quieran invitar, como si quieren invitar al Papa. O sea, es que cada uno lleva a su boda a quien le da la gana. Pero es cierto que al final y a la postre, pues que se susciten este tipo de polémicas, a mi juicio absolutamente innecesarias y contrarias a todo raciocinio, pues no favorece la feliz ceremonia y el feliz enlace de estos novios, que bueno, que entiendo que lo que quieren es tener el mejor día de su vida. Que hoy en día se politiza absolutamente todo, hasta una boda, que es un ámbito personal, bueno, digamos. No es una boda cualquiera. Bueno, no es cualquiera, pero de ahí a politizarla o criticarla políticamente, ahí estamos viendo. Veíamos al rey antes y a la infanta Cristina. Para criticar a la monarquía, que tiene todo el derecho del mundo a criticarla, que uno tiene su ideología, sus creencias, y es republicana o es monárquica o es ácrata. No lo sé, cada uno tiene el derecho a hacerlo. Ahora, podía haberse informado un poquito antes de hacer esas declaraciones absolutamente extemporáneas y ridículas, porque no tiene el menor sentido. Ha ido los reyes Juan Carlos y Sofía a la boda, primero porque una de las abuelas es prima carnal del rey Juan Carlos y la otra abuela tiene una relación estrechísima con la familia real y con el propio rey Juan Carlos. Son las dos abuelas. Y además la relación es muy continuada, muy seguida, muy familiar, de las que van a las reuniones antes, cuando hacían reuniones. Claro, pero es lo que iba a decir a continuación. Claro. Aunque no fuera así, como tú dices, cada uno monta la boda como quiere, civil, por lo militar o por la iglesia, ¿entiendes? Segundo, invita a quien quiere y va quien quiere y lo monta en el medio del campo o en una playa o en un hotel, es una cosa absolutamente personal. Y me parece absolutamente disparatado que se haya buscado un argumento supuestamente político para defender unas ideologías que está muy bien que las defiendas, pero mira, con argumentos. No con una asistencia a una boda, que es la hija de una prima carnal muy cercana, y que yo recuerdo cuando se murió el hijo de una de las abuelas, fue toda la familia real. que les pareció normal. Además, murió un accidente. Tanto el rey emérito como la reina Sofía, ha habido imágenes que hemos visto que se lo han pasado. No lo llamas emérito, bueno, el rey Juan Carlos y el rey Juan Carlos, Felipe, vale, claro, sí, vale. Por el decreto de. Tienes razón, que siempre me lo recuerdas. Claro. Se lo han pasado muy bien en esa fiesta. Miguel Ángel. A mí lo que me resulta curioso es que, efectivamente, como decía Pilar, pues tienen todo el derecho a defender la República, pero a mí me resulta curioso el argumento que se usa, que es tremendamente malo, aunque no inusual. Si os habéis fijado, el argumento que da es: estamos a favor de la República porque es lo democrático, ¿no? Me recuerda mucho a algo, como digo, demasiado habitual, demasiado común en los partidos de izquierda, que es cuando ganan ellos ha triunfado la democracia, cuando pierden ellos ha sido una catástrofe para la democracia, ¿no? La democracia incluye que que pueda ganar un partido de izquierda o que pueda ganar un partido de derecha y no se es menos democrático. Por lo segundo, la democracia incluye que un país como nosotros, como España, pues decida entre la forma republicana o la forma monárquica, que por cierto es una forma que tienen países de cierto éxito, como Noruega, Suecia. O sea, ves el listado de las monarquías europeas y desde luego son países
en algunos sentidos con problemas, pero en otros sentidos muy envidiables. Y sin embargo ellos lo plantean como que la república es lo democrático, la monarquía es lo antidemocrático. No, si un país decide democráticamente, como es el caso de España, optar por la monarquía, pues eso es tan democrático como lo contrario. Hace poco Liechtenstein, un principado, que es también un país monárquico, hizo un referendo entre la gente, no como los referendos que se hacen aquí, por desgracia, que son para desgajar el país, para romperlo, sino que hicieron un referendo para ver si la gente quería darle más poder al príncipe, y la gente democráticamente decidió que sí, pues porque pensó que a veces es mejor que en vez de que los políticos lo arreglen todo, lo arregle una figura pues que conecta con el pasado y sobre todo con el futuro, como son las monarquías. O sea que esa pequeña trampita de que lo democrático es solamente lo mío, tan de la izquierda, tan de Podemos, tan de los republicanos, sí que quería destacar. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Quiero que hablemos de ese listado del Partido Popular. Pilar, tú que tienes buenas fuentes ahí dentro de Génova, ¿por qué no han citado a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez, a los que están criticando constantemente el Partido Popular? ¿Crees que es para alargar más esta historia? ¿Qué te cuentan? No, vamos, ellos han dicho claramente de momento. De momento, claro. Claro, no, es que yo creo que lo que está esperando todo el mundo, incluidos muchos medios de comunicación, empezando por los nuestros, es esperar a que haya más datos, más pruebas de cuál es el papel de Begoña Gómez. O sea, ¿le falta al Partido Popular todavía base como para tener que citar? Yo creo que a todos. Yo creo que a todos. Hasta ahora lo que hay es suficiente. A mí me parece suficientemente grave. Lo que ha publicado el Confidencial de las cartas de ellas con su firma, que no las ha desmentido, en las que pedía una recomendación, recomendaba empresas vinculadas profesionalmente y económicamente a sus dos actividades para que tuvieran en cuenta, porque han pedido unas subvenciones y unos contratos al gobierno que además lo tuvieron. Pues hasta ahora es eso, pero tendrían que demostrar que hay una relación directa entre esas cartas y no. Es decir, yo creo que el Partido Popular lo que está haciendo es cargarse de razón todavía más, ¿no? Pero vamos, siempre que la preguntas de esto, luego viene Silván y dicen de momento. De momento. Sí, lo ha dicho Alicia García hoy. Claro. Es que una vía, precisamente para ampliar información, para ampliar conocimiento, es justamente esa. Llamar a declarar a la implicada, carearla, preguntarla a ella directamente y obligar a explicar cosas que desde luego cuya apariencia es absolutamente sucia. Es ya sucio que alguien que está en Moncloa directamente, pues en todas las facetas familiares de un presidente del gobierno, pues se dedique a mediar con empresarios, a reunirse con ellos, a que luego resulte que hay contratos justo después. Todo eso es ya feo. Bueno, incluso para defenderse ella misma, para defenderse la propia Begoña Gómez, ir a una cámara, insisto, porque yo sigo pensando en que las cámaras son lugares de debate, de deliberación, de conocimiento, por lo tanto, ir allí y ayudarnos a conocer qué pintaba en todo esto, yo creo que sería bueno. ¿Sabes lo que pasa, Miguel? Que en este momento es más esclarecedor lo que pueden publicar los medios de comunicación que lo que puede decir ella o él en una comisión. ¿Por qué? Porque está pasando algo muy inquietante para el gobierno, que es, exclusivas no son producto de la investigación periodística, son producto de filtraciones. Está hablando todo el mundo, no, ni siquiera judiciales. Aquí está hablando una barbaridad de gente contándote todo lo que saben sobre toda la trama Koldo, sobre quiénes están en la trama Koldo, tienen papeles. Todo eso están filtrando a los medios de comunicación. Pero claro. Una cosa, ¿no sería interesante que Begoña Gómez, justamente por eso, saliera, diera su versión y justo, si fuera falsa, si fuera mentirosa, 3 días después salieran filtraciones que demostraran que son falsas y mentirosas, ya habríamos visto todo, que hay una cosa tremendamente sucia detrás de esto. Begoña Gómez ayer ha mandado una carta al Confidencial supuestamente para desmentir lo que publica el Confidencial, que son sus intervenciones para que el gobierno favoreciera a algunas empresas por las que tenía especial interés porque estaban patrocinando sus másters. Bueno, esa carta, yo no sé quién la asesora, pero lo que hace, en vez de pedir una rectificación, lo que está es dándole la razón al Confidencial sobre lo que ha publicado sobre ella. Entonces yo creo que, no he hablado con la gente. Cada vez que habla Begoña Gómez corrobora su culpabilidad, me lo estás poniendo mejor. En este caso, desde luego no desmiente lo que se ha publicado de ella. Incluso lo apoya. Pero una intervención bien preparada, yo creo que están esperando, porque aquí va a salir de todo todos los días, porque es que está pasando lo que decía, que inquieta mucho al gobierno eso además. Que es que hay una barbaridad de gente que da información. Hay que recordar lo que hacía Begoña Gómez, que es que su relación con las empresas era
constante con muchísimas empresas. Hoy mismo, por ejemplo, la Caixa y Reales Seguros han dado por concluido el patrocinio que hacían a la cátedra de Begoña Gómez, que porque concluía a los 4 años, y como esas muchísimas empresas, porque donde estaba ella tenía contactos con las empresas y las empresas que recibieron créditos fueron cientos. ¿Y crees, Carmelo, que desde un punto de vista ético ese tipo de actuaciones, ese tipo de trabajos, una mujer de un presidente del gobierno no tendría que hacerlos? ¿O tiene toda la libertad para seguir haciendo? Ella es que es su trabajo. El trabajo que tiene en donde está laborando es ese. O sea, es una cátedra y necesita los patrocinios y hay 50 empresas. Entonces, se colocar en un puesto de trabajo. Vamos a ver. ¿Así? Si me permites... Sí, pero se colocó ella. Si me permites, como si el trabajo la hubiera caído y ella era pobre. Si me permites, te lo explico para que lo puedas entender. Mira, resulta que se habla de el crédito que había obtenido Globalia. Bueno, sabemos el crédito que obtuvo, por ejemplo, Iberia o Barceló. O sea, prácticamente todas las empresas de turismo y de viajes recibieron créditos porque era el año de la pandemia y prácticamente todas, por cientos de empresas las que recibieron créditos. Te voy a decir más. Estamos hablando de un crédito de en torno a los 600-700 millones de euros, si mi memoria no me falla. ¿Sabes el crédito que recibió del gobierno alemán Lufthansa? 11.000 millones. 11.000 millones. ¿Sabes el crédito que recibió Air France del gobierno de Macron? 10.500 millones. O sea, esto era una dinámica en todos los países. Entonces, vamos a ver, que estuviera, y con eso trato de terminar, que estuviera, si hubiera algún indicio de verdad, de delito en la actuación de Begoña Gómez, si lo tuviera de verdad el PP, ya estaría tardando en ir a los tribunales. Pero no va a los tribunales nadie, porque no hay indicio claro de delito. Y además, rápidamente, voy a decir algo más. Es que cuando tú operas de esa manera, tú has de seguir el rastro del dinero. En la pandemia hubo mucha gente que se forró con operaciones que hizo con una sola llamada. Unos se llevaron 200 y pico millones en la Comunidad de Madrid, otros se llevaron 900 en el Ayuntamiento, otros, el señor Koldo haciendo llamadas en distintos ministerios donde efectivamente, donde tuvo la puerta abierta, le fue muy bien. Atención. Se nos termina el tiempo, Carmelo, y otro se llevó 2 millones de euros en una sola llamada. Seguir el rastro del dinero y veréis a los delincuentes. Miguel Ángel Pilar, repartiros un minuto entre vosotros dos. Sí, yo creo que es una cuestión meramente de delito, es una cuestión ética. Es impensable que en Alemania, que en Francia, las cónyuges de los respectivos primeros ministros o cancilleres estuvieran reuniéndose con las empresas. Es algo absolutamente inconcebible. Es prueba de esa degradación también moral. Ya digo, el problema es moral, y una prueba de la degradación del espacio público moral español es que esto no solo ocurra, sino que cuando ocurra algunos los defiendan. Es absolutamente impensable. Begoña estaba en esta cátedra, recuerdo, porque a lo mejor alguna gente, yo vengo del mundo de la universidad, ella no era catedrática, no era profesora, no tiene ningún mérito, de hecho sus credenciales académicas son bastante mediocres. ¿Por qué se colocó aquí? ¿Por qué se colocó en un sitio en el que estaba en contacto continuo con estas empresas? ¿Por qué alguien tan sensible como la cónyuge de una persona que es presidente del gobierno estaba allí? Eso es ya de por sí degradante y lo que está saliendo lo corrobora. Pilar, muy breve. Primero, ella antes de ser la mujer del presidente de gobierno no trabajaba en nada de esto, ni siquiera parecido en el sector en el que luego se metió. Segundo, te puedo decir nombres de 3 importantes cadenas de hoteles que lo pasaron muy mal durante la pandemia, que pidieron ayudas y no se la dieron. Tercero, Sibiri, por ejemplo, la mujer de Rajoy, se le ocurre enviar una carta para que el gobierno de Rajoy favoreciera a una empresa con la que ella tiene vínculos profesionales para que le dieran una subvención, la moción de censura hubiera sido antes, habría caído el gobierno de Feijóo, de Rajoy. Bueno, estaba en otro trabajo, perdón, ahí dejó su trabajo y se dedicó con su padre. Es una opción, pero tan respetable como seguir trabajando. De acuerdo, pero tan respetable como seguir trabajando. De acuerdo. Y ella ha seguido trabajando. De acuerdo, pero bueno, estamos fuera de tiempo ya y tenemos que irnos a publicidad y luego estará aquí con nosotros Antonio Silván, que como saben es uno de los protagonistas hoy de ese debate en el Senado sobre la amnistía. Enseguida volvemos.
Pues seguimos en directo en cuestión de prioridades. Como hemos venido analizando antes, la ley de amnistía se ha debatido hoy en el Senado. El PP ha promovido la celebración de esta sesión en la Comisión General de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta. Se trataba de debatir y votar el informe propuesto por el PP sobre el impacto autonómico y los peligros de esta norma para el resto de territorios, y donde se concluye que es de manifiesta inconstitucionalidad. Ha salido adelante a tener la mayoría necesaria. El portavoz popular en esta sesión, en esta comisión, que ha sido con el que ha arrancado este pleno, es el leonés Antonio Silván, al que ustedes conocerán por haber sido en su día portavoz, consejero de Fomento y sobre todo alcalde de León. Antonio Silván, buenas noches. ¿Cuánto tiempo? Buenas noches, ¿Todo bien? José Luis, encantado de saludarte. Bueno, empezaba su intervención esta mañana reprochando al Gobierno su falta de respeto y esa huida del Senado. ¿Por qué cree que no ha habido ningún representante del Gobierno cuando Pedro Sánchez es el primero que presume de esta ley? Bueno, yo creo que en el Senado últimamente nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez a no asistir, ¿no? De lo que va de legislatura ha asistido a un único control de gobierno, se ha sometido a esas preguntas parlamentarias, a ese control que la oposición tiene la obligación y la responsabilidad política de realizar en tan solo una ocasión, no por ganas de la oposición, sino por no asistencia del presidente Sánchez. Pero además tengo que decir que el Gobierno podía haber asistido hoy a la sesión de la Comisión General con cualquier otra representación, un vicepresidente, una vicepresidenta y, por supuesto, cualquier ministro, y no lo han considerado. Yo creo que es una demostración más de la falta de respeto, en este caso a las instituciones, trasladada al Senado, que tengo que recordar también que es la sede de la soberanía nacional, aunque haya algún ministro o triministro que considere que el Senado es de inferior categoría respecto del Congreso. Por el señor Bolaños, ¿no? Lo digo por el señor Bolaños, ¿no? Que entre otras razones fue una causa por la que el Senado ha reprobado al ministro Bolaños, precisamente por esa falta de respeto hacia el Senado al considerar que había una Cámara de primera categoría y una Cámara de segunda, y que la soberanía nacional residía en el Congreso y no en el Senado. Yo creo y hablando de ausencias y presencias, ¿ha quedado deslucido esta sesión, esta comisión, por el hecho de que no hayan estado todos los varones del PP, que solo haya estado 6? Bueno, que estén 6, 7 o 5, las agendas de los presidentes autonómicos todas las conocemos. Yo tengo que decir que todas las comunidades autónomas hoy gobernadas por el Partido Popular, todas han estado presentes en esa comisión, y en contraposición ninguna del Partido Socialista ha estado presente en esta sesión. Y además tengo que decir que hay algún presidente que no ha asistido, presidente socialista de alguna comunidad autónoma, que eso sí, ante los medios de comunicación y ante la opinión pública, hace manifestaciones que quizás fueran en la línea que hoy hemos defendido desde el Partido Popular en el Senado en relación a la ley de amnistía, y no ha tenido, diría yo, el valor o la consideración de asistir a esa sesión. Se refiere a García Paje, que está hablando muy en clave hoy, ¿eh? No acaba de decir nombres propios. Me refiero a García Paje, pero también me puedo referir al presidente de Asturias, pero especialmente al presidente Paje, que ha sido el más crítico, pero es el más crítico solo ante los medios de comunicación, solo ante la opinión pública, pero cuando tiene que levantar la mano, ya sea en los escenarios orgánicos de su partido o en los escenarios institucionales, como es el caso hoy del Senado, ha tenido varias oportunidades y no ha aprovechado ninguna. Lo hemos estado analizando hace un momento aquí. Decía el señor Pere Aragonés que era un gustazo ir hoy al Senado para trolearles. ¿Se han sentido troleados ustedes por el presidente de la Generalitat? No, lo que ha demostrado en ese sentido el presidente Aragonés, por un lado, el respeto, ¿no?, a las instituciones del Estado, a las instituciones... Les ha escuchado a todos, además, cosa que no hizo la última vez. Bien, bueno, pues rectificar en ese sentido es de sabios. Segundo, con esa expresión del verbo, pues demuestra que conoce el español, ¿no?, y que podía aprovechar más y
traducir en ocasiones sus planteamientos en español y no solo en catalán, pero también lo que es evidente es que estamos en las antípodas de lo que pretende el señor Aragonés. Hoy ha quedado demostrado y yo creo que el señor Aragonés tiene unos planteamientos que chocan frontalmente, ya no solo con los planteamientos que tiene el Partido Popular, sino con los planteamientos de un Estado democrático, de un Estado de Derecho, de un Estado constitucional como es España, ¿no? Decía el ministro Bolaños, al que hacía usted referencia, lo escribía en Twitter, que como no les gustó el informe de la Comisión de Venecia, ahora piden un informe a sí mismos y que, claro, por eso ha salido adelante. Y también el representante del PSOE en ese debate decía que no tiene sentido llevar a esta comisión este asunto porque no hay colisión de competencias con el resto de comunidades. Las hay y no las hay, decía también el presidente Mañueco, que esto puede mermar también los servicios públicos de la comunidad. Por supuesto, en primer lugar, con relación a las manifestaciones del señor Bolaños, decirle que el informe del Consejo General del Poder Judicial, que el informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso, que el informe de la Secretaría General del Senado, que el informe también, mal que le pese, de la Comisión de Venecia y hoy el informe de la incidencia autonómica de la Ley de Amnistía demuestran que la Ley de Amnistía tiene mucho que ver en esta situación en la que está viviendo España, en esta situación en la que ponemos al Estado de Derecho. Y que la ley de amnistía no influya en el Estado económico, en el Estado autonómico, yo creo que lo podemos calificar de cualquier manera, pero no de una evidencia. Claro que influye desde el momento que una ley de amnistía nos afecta a todos los españoles, a todos. No solo a unos de primera división y a otros, a todos los españoles. Y, por supuesto, afecta a los principios básicos de un Estado de Derecho y de nuestro Estado. Y ahí está la Constitución, la igualdad, la unidad, la solidaridad, por supuesto, también el ámbito de financiación y, por supuesto, también todos aquellos que de una u otra manera inciden, como bien decías, José Luis, en la prestación de los servicios públicos. Porque es que al final aquí estamos hablando de política y estamos trasladando una imagen quizás a los ciudadanos, a los españoles, y dicen, bueno, ¿y de mis problemas quién se ocupa? De la gestión de esa sanidad o de la gestión de esa educación, que por cierto, sanidad y educación donde nuestra comunidad es champion, es campeona, y no lo decimos nosotros, lo dicen los institutos del sector, ¿no? Yo creo que es lo que debemos de hacer, y precisamente esa amnistía o esta pretendida ley de amnistía choca con todo eso y, por supuesto, con este escenario autonómico. El título octavo, con sus deficiencias, pero considero que es un elemento muy importante en nuestra Constitución, y ese título octavo se pone ahora todavía, quizás con esta ley de amnistía, en mucha más tensión. Algunos ven esto que hemos visto esta mañana en esta Comisión General de las Comunidades Autónomas como un acto electoral, tanto para el Partido Popular como para Esquerra, sobre todo Esquerra para ganarle votos a Junts. Está un poco perdida en este asunto. El planteamiento que haga Junts y Esquerra, pues evidentemente están en elecciones. Por cierto, están en elecciones porque un socio del presidente hoy presente en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado ya no le aprobó los presupuestos, y es un socio también del presidente Sánchez. Yo creo que demuestra que si algo tiene este planteamiento, este escenario de electoral, es en clave de ellos, no en clave nuestra. Nosotros hemos cumplido como Senado y como senadores con nuestra obligación constitucional, con nuestra responsabilidad constitucional y con nuestro compromiso, que es que la ley de amnistía no entre en vigor. Y, señor Silván, hasta aquí
pueden llegar. Es decir, su capacidad de maniobra tampoco es mucho más allá de hacer cierto ruido. La amnistía sigue adelante. Bueno, bien, la amnistía sigue adelante hasta que deje de seguir adelante. Nuestro objetivo es que no se pare y no siga adelante. Y nosotros vamos a utilizar todas las herramientas dentro de la ley, cosa que no han hecho ellos, dentro de la ley, para tratar de conseguir eso. Y en estos momentos estamos, hoy hemos debatido este informe, mañana en el pleno que tenemos en el Senado debatiremos la propuesta de veto, la enmienda a la totalidad de esa ley de amnistía, y luego hemos constituido una comisión conjunta, Justicia Constitucional, para poner de manifiesto y para, en definitiva, tratar de que esta ley no entre en vigor. Nosotros cumplimos con nuestra obligación y con nuestra responsabilidad. Y hasta el 16 de mayo, desde mañana, con ese veto, hasta el 16 de mayo, que se vea en el pleno correspondiente dentro de ese periodo, nuestra responsabilidad y nuestra obligación la vamos a cumplir como grupo mayoritario, porque no nos tenemos que olvidar por qué estamos aquí. Que es que a veces con tantas ideas y tantos planteamientos nos olvidamos. Aquí estamos pura y llanamente porque hay un presidente del Gobierno, hoy el señor Sánchez, que después del 23 de julio del año pasado necesitaba 7 votos para seguir siendo presidente, y a cambio pues ha ofrecido la moneda de cambio del presidente Sánchez para seguir en el Gobierno. No nos podemos olvidar de eso. Decía usted esta mañana también que habrá referéndum con el voto a favor del PSOE y que de eso no hay ninguna duda. El Gobierno dice que esto es un no rotundo. ¿En qué se basa usted para pensar eso? Bueno, diría yo que llevamos muchos años, casi desde el año 18 y últimamente más todavía, en un escenario donde la verdad deja mucho que desear, porque yo creo que se aplica más la mentira. Y tengo varios ejemplos. No iba a haber indultos y hubo indultos. No iba a haber amnistía y hoy estamos debatiendo que no haya amnistía, y con arreglo a la propuesta del grupo parlamentario en el Congreso va a haber amnistía si no lo remediamos. Y yo digo, y dije esta mañana, que va a haber referéndum al tiempo. Que va a haber referéndum a tiempo. ¿Por qué? Porque son insaciables. Hoy lo ha dicho en sede parlamentaria. Ayer lo dijo también el presidente Aragonés, que esto no deja de ser una estación en el camino para llegar al camino final o al punto final, que yo no sé cuál es el punto final aquí, que es el referéndum. Y mientras el Gobierno y los diputados socialistas y los senadores socialistas y el Gobierno de España dicen que no va a haber referéndum, y están contribuyendo a que ese referéndum se produzca, porque todos los hitos nos llevan a esa situación. Pues Silván, durante muchos años hemos estado escuchando que el Senado no era la Cámara de representación territorial, la verdadera Cámara, que no tenía tampoco mucha importancia. En fin, se le ha quitado siempre mucho valor, nunca ha sido, digamos, el centro neurálgico de la política en este país. De repente, con esa mayoría absoluta del Partido Popular, ustedes de alguna forma la están colocando en el punto de mira, ¿no? Está ocupando muchos titulares, algo que no había sucedido hasta ahora. ¿Ha dejado de ser el Senado una Cámara de segunda? Pues yo niego la mayor. Yo creo que el Senado, bueno, ha tenido una repercusión y una proyección menor que en el Congreso, pero nosotros tenemos iniciativas legislativas, nosotros controlamos al Gobierno, nosotros, en definitiva, tenemos iniciativa parlamentaria de todo tipo. Y en este momento el escenario postelectoral dice que el Senado tiene una mayoría absoluta que no tiene el Congreso, y eso nos permite tomar, por así decirlo, la iniciativa en algunas cuestiones que íbamos a la par o podíamos ir a la par del Congreso. Yo creo que negar al Senado esa capacidad y decir que el Senado esa
capacidad o esa situación autonómica no la ha ejercido es mucho decir, entre otras cosas porque nosotros en el Senado tenemos senadores electos y senadores designados por las comunidades autónomas, designados por las comunidades autónomas que hoy además han tenido la oportunidad en sede parlamentaria, en una comisión específica autonómica, de trasladar sus planteamientos autonómicos dentro de un ámbito nacional. Antes de pasarle, para que los compañeros también le hagan una pregunta, no puedo dejar de preguntarle por un titular que he visto en el Diario de León hace unos días, en el que usted decía, el titular era algo así como: Óscar Puente sabe que León está al norte de Valladolid, pero poco más. ¿Qué ha pasado? No, ¿qué ha pasado? No, la pregunta era referida al ministro Óscar Puente, claro. Con el que yo evidentemente coincidí como alcalde y en ese sentido... Ustedes tenían muy buena relación, sí, llegaron a un pacto incluso de no agresión en su día, pacto de no agresión, no, nosotros yo creo que teníamos que cumplir y cumplimos con nuestra obligación de trasladar esa unidad y esa situación, por supuesto, entre León y Valladolid y León, y cumplimos con nuestra obligación como alcaldes que en aquel momento era. Y la pregunta era referida al Óscar Puente ministro. Y en relación al Óscar Puente ministro, además de declaraciones, que vamos a dejar ahí, que cada espectador tome el calificativo o diga el calificativo que corresponda, y además de titulares en la prensa o en X, en el tuit, más o menos altisonantes, que por supuesto yo rechazo y yo no comparto, digo que en materia de infraestructuras, y de eso me permites, José Luis, sé un poco que en materia de infraestructuras, Óscar Puente, pues León efectivamente está al norte. Claro, consejero de Fomento en Castilla y León. Carmelo Encinas. ¿Qué tal, señor Silván? Buenas. Se han presentado allí en el Senado nada menos que 7 presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular. Antes decíamos que ha sido una auténtica exhibición de fuerza del PP en el Senado. Esto no cabe la menor duda, tiene mayoría absoluta y la ejerce, por tanto, el Partido Popular. Pero claro, ustedes cada uno de ustedes han pronunciado, cada uno de los presidentes de las comunidades autónomas han pronunciado un discurso bajo unas mismas, digamos, un mismo argumentario, el que ha llegado desde Génova, como no puede ser de otra manera, entiendo, porque el Partido Popular no iba a utilizar argumentos diferentes. Yo lo que le quería preguntar es si se han cruzado los discursos en las intervenciones, para no decir lo mismo. Porque ha sonado un poco reiterativo, o sea, era lo mismo pero con distintas palabras y a veces con las mismas palabras. Para empezar, no hay argumentario de Génova en el ámbito de la ley de amnistía. El argumentario que está defendiendo el Partido Popular y que hoy... O sea, ¿es solo coincidencia? ¿Dice lo mismo? No digo que sea coincidencia, es un argumentario de defensa del Estado de Derecho y en consecuencia cada variable de ese Estado de Derecho ha sido analizada hoy. Es decir, no hay argumentario, yo creo que el único argumentario es defender nuestro Estado de Derecho, defender los principios de nuestra Constitución que tanto nos ha dado y evidentemente ante ese planteamiento las intervenciones de todos los representantes de las comunidades autónomas tienen que tener ese denominador común. Si de la misma manera y lógicamente esto es un suponer, de la misma manera que los que no han venido del Partido Socialista tendrían otro planteamiento y no les llamaríamos en ese sentido unidad de acción, sino está claro quién está a favor de la ley de amnistía y está claro quién está en contra de la ley de amnistía. Yo constato. Porque todos han coincidido en lo mismo. Pero lo que le pregunto es si se han... Hombre, a lo mejor, oye, déjame ver tu discurso para no decir lo mismo. Para no decir lo mismo, porque es que parece que vamos a decir todo lo mismo. Evidentemente no ha sido así. Y yo creo que ha sido un debate que hemos estado más de 7 horas. Y ha sido un debate enriquecedor, un debate que yo creo que nos ha servido y espero que haya podido servir. Me gustaría que hubiera servido más.
y me gustaría que bueno, pues esa votación pues hubiera sido... Que no ha servido mucho. No, ha servido para lo que se pretendía, que era aprobar un informe que demostraba que la ley de amnistía tenía una incidencia en las autonomías, tenía una incidencia en nuestro Estado autonómico, tenía una incidencia en esa prestación y en la gestión de los servicios públicos que nosotros queremos que se mantenga en el estado que está 3 ahora. preguntas, te has pasado 2, Carmelo. Sigo sin entender por qué te sorprende... Era la misma, eran derivadas de la misma. Me sigue sorprendiendo que te sorprenda que los presidentes autonómicos defiendan más o menos los mismos argumentos, pero claro... Pero si no me sorprende, vamos a ver, lo único que... No voy a abrir debate. Lo único que te es que en el debate antes también lo has sorprendido. Lo único que le he preguntado es si se habían cruzado los discursos para no utilizar las mismas cada uno palabras. utilizará sus calificativos. Miguel Ángel. Sí, y una cuestión sobre esta polémica de Bolaños, el Congreso, el Senado, la soberanía, que creo que también atañe a esta cuestión, a la cuestión del referéndum, del deseado referéndum por parte del PSOE. La soberanía española no reside en el Congreso, como decía Bolaños, no reside en el Senado, no reside ni siquiera en el Congreso y el Senado. La soberanía española, según el artículo 1 de la Constitución española, nada más y nada menos, reside en el pueblo español, ¿no? En todos. Y eso es justamente el motivo por el cual, ahí está la trampa de Bolaños, si la soberanía fuera del Congreso, si residiera en el Congreso, pues lógicamente el Congreso podría acordar lo que quisiera, un referendo en Cataluña o un referendo en Tanganica, en el caso de que Tanganica estuviera de acuerdo. Cuando la soberanía reside en el pueblo español y el Senado, el Congreso, son simplemente representantes de esa soberanía, obviamente no pueden decidir algo que vaya contra esa soberanía, ¿no? Es como si yo, que fuera representante, no sé, de una marca de refrescos e hiciera publicidad de todas las demás. Sería absurdo, habría dejado ya de ser automáticamente en ese momento representante. Si el Congreso, si el Senado acordaran algo contra la soberanía española, y la soberanía española lógicamente significa decidir todos juntos, no que decida una comunidad autónoma qué es lo que se hace sobre todos los demás, como la soberanía reside en todos nosotros, es imposible que Congreso, Senado, aunque tuvieran una mayoría de partidos secesionistas, que por suerte no la tienen ni la tendrán nunca, a pesar de eso, aunque probablemente sean apoyados esos partidos por el PSOE, muy probablemente, no pueden, intrínsecamente no pueden decidir un referendo que rompa esa propia soberanía de la cual emanan. Bueno, lo que están intentando es romper esa unidad y esos principios constitucionales sin tener, diría yo, esa representatividad, porque la representación del Congreso es una, la representación del Senado es otra, y precisamente lo que quieren hacer es imponer lo que la minoría entre esas dos situaciones existe, y yo creo que eso sí que rompe todo principio democrático, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos trasladando de múltiples maneras y de múltiples formas, ¿no? Nosotros son igual de representantes los diputados que los senadores, y tengo que decir que el Congreso tiene una mayoría apoyada por que quieren romper España. En el Senado, gracias a Dios, tenemos una mayoría que lo que quiere es mantener la unidad de España, y ahí está la confrontación y ahí está el planteamiento, ¿no? Pilar, no te dejo introducción, te dejo directamente que vayas a la pregunta. No suelo hacer introducción. Señor Silvano, usted que tiene bastante conocimiento de lo que está pasando con la amnistía, ¿qué cree que va a pasar con la amnistía? No le digo con la ley de amnistía, sino con la amnistía. Bueno, para empezar, esperemos que no se aplique. Y esperemos porque también no tenemos que olvidar, además del origen de la amnistía, lo que supone si se aplica la amnistía, ¿no? Que es que los que han traicionado o alta traición al Estado, los que han sido acusados y condenados por delitos de terrorismo, y los que han sido acusados y condenados por corrupción queden totalmente impunes, queden totalmente indemnes. El derecho en ese sentido no le es aplicable, por eso afecta a la igualdad de todos nosotros. Es decir, sería un derecho injusto, ¿no? Y eso es lo que pretendemos que no se produzca, ¿no? Pues Antonio Silva, vamos a ir ahora con un compañero que le conoce usted muy bien, que creo que le ha dibujado muchísimas veces, que es Chema Nieto. Hombre. Vamos a ver el dibujo que nos hace esta noche.
Hay noticias que no entiendo, por más lámparas que enciendo. El pasado 3 de abril comenzó la campaña del IRPF, el momento más esperado del año, para aquellos que disfrutamos sabiendo qué parte de nuestro esfuerzo se destina al sostenimiento de las arcas públicas. Este año la Agencia Tributaria pone a nuestra disposición un pequeño exprimidor para facilitar el proceso. Ah, sí, sí. Ya voy notando el gasto en educación, sanidad, pensiones. ¡Ay! Esto debió ser el gasto en sueldos de los políticos. Está visto que no todo el gasto público duele igual. Ya brilla la actualidad en nuestra comunidad. Pues como tenemos aquí un político, vamos a preguntarle, ¿cobran tanto los políticos? ¿O todo lo contrario, deberían cobrar más para que fueran los mejores? Ese es el eterno debate, ¿no? Yo creo que los políticos, pues hay políticos que no cobran nada. Hay que decirlo, ¿eh? Hay alcaldes. En Castilla y León lo saben bastante. Muchísimos, que tenemos 2.243 municipios, de los 48, perdón, de los cuales muchísimos alcaldes no cobran absolutamente nada, y no digamos concejales, y no digamos, yo creo que el político, como no entienda la política como servicio público, mal va, ¿no? Y en ese sentido, pues unos pueden considerar que está bien, otros considerar que están mal pagados, pero en todo caso el objetivo es gestionar esos servicios públicos y ejercer ese servicio público. Pues Antonio Silván, muchas gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias, José Luis. Este pequeño terruño de Castilla y León en Madrid, donde usted pasa mucho tiempo, ahora que está en el Senado, y gracias por estar aquí. Y a mí y a nuestra televisión. Eso es, gracias. Gracias. Carmelo, Miguel Ángel, Pilar, os veo de nuevo por aquí, y a ustedes les dejo ya con... Por cierto, tengo que felicitar también a mis paisanos, que hoy ha sido lunes de aguas en Salamanca, pasado por agua precisamente. Les dejo ya con Piedra sobre Piedra. Hasta mañana. Adiós.